Queridos estudiantes, quiero darle la bienvenida a nuestra unidad número 2 de nuestra materia de negocios internacionales. Recordándoles un poco lo que veíamos en la unidad anterior, ¿no? Hacíamos un recuento histórico por cada una de las escuelas de pensamiento que intentaron explicar cómo se concebía para ciertas épocas el comercio entre distintas naciones o territorios. También cómo se desarrolló ese comercio interno, cómo fueron las relaciones, y veíamos cómo para algunos era más importante la intervención del Estado como garante del comercio, como de pronto protector de industrias nacionales, y como para otras teorías no lo era tan viable, sino lo que se debía hacer más bien era un libre comercio que permitiera que los países se volvieran competitivos por el tema de la competencia. Ya en esta segunda unidad, ¿qué es lo que traemos? Pues traemos un poco cómo ya serían las formas de internacionalización, un poco introducción sobre exportaciones e importaciones, cuáles son las variables que juegan un rol fundamental cuando vamos a importar, qué hace que una nación importe algunos bienes y exporte otros, en qué debería especializarse. Entonces ahí vamos a tener teorías que también nos hablan de ello, como la teoría de las fuerzas de Porter. Vamos a hablar un poco de cuáles son estas variables que él considera que son importantes para que una nación entre en el negocio o entre en los negocios internacionales, qué debería hacer desde adentro, desde sus propias industrias, para que este proceso sea beneficioso. Ya en una segunda parte vamos a hablar de algo que es muy enriquecedor y muy importante para ustedes, y es cómo una empresa puede internacionalizarse, es decir, cómo una empresa puede ir a los mercados a ofrecer sus bienes y servicios, o cómo podemos generar algunas incentivos para que la inversión extranjera llegue. ¿Qué hace que la inversión extranjera llegue? Ahí vamos a hablar un poco de qué es la inversión extranjera directa. ¿Qué pasa cuando esta inversión llega? ¿En qué áreas se ocupa? ¿Qué hace que un país tenga mayor recepción de inversión extranjera versus otro? ¿Qué debería desarrollar esos territorios para llamar a estos capitales a que entren en su economía? De pronto, otra forma es las franquicias. ¿Cómo deberíamos organizarnos para que las franquicias sean beneficiosas para ambas partes? Para quien es digamos, quien tiene la patente o de quien es propietario, la base principal o la casa matriz, versus las franquicias que puede hacer alrededor de ella. ¿Qué deberíamos evaluar en este caso? Un poco cómo hacer un joint venture, cómo podemos hacer esas negociaciones, esas alianzas estratégicas, cómo podemos llegar a entender un poco que existen muchas modalidades de internacionalización, pero que nosotros debemos mirar cuál es la que más se ajusta a nuestras características propias como empresa. Y ustedes, como parte de esta administración, sea de negocios internacionales, sea de administración de empresas, de contaduría pública, pues deben estar en la capacidad de entender estas dinámicas para que ese sea un valor agregado que ustedes lleguen a aportarle a las compañías. Entonces ya tenemos una primera unidad donde vimos cómo se desarrollaron los negocios. Y en una segunda vamos a ver qué está pasando en la actualidad, qué es lo que es relevante para las empresas de ahora y qué es lo que deben tener en cuenta para hacer alianzas estratégicas, joint venture y franquicias, cómo llamar esa inversión estratégica y muchas otras variables que se deben tener en cuenta a la hora de internacionalizar una empresa. Entonces los invito a que disfruten del contenido, a que obviamente preparen muy bien, y cualquier inquietud recuerden que estamos acá para apoyarlos. Muchas gracias.